Si alguna vez despiertas en plena madrugada y escuchas muebles moviéndose en tu casa, pero todos están dormidos, no vayas a revisar, porque eso fue exactamente lo que hice yo. Y después de esa noche, entendí que hay sonidos que definitivamente no deberían existir a las 3 de la mañana. Lo peor no fue lo que escuché. Fue descubrir que aquello llevaba horas dentro de mi casa antes de que yo me diera cuenta. Te cuento. Todo pasó cuando yo tenía 16 años y nos acabábamos de mudar a una casa muchísimo más grande en otra ciudad. Era una casa vieja, bastante antigua, pero mis papás estaban felices porque había salido muy barata comparada con otras de la zona. Desde el primer día, el lugar se sentía raro. No necesariamente aterrador, pero sí incómodo. Había zonas donde hacía muchísimo frío, aunque afuera estuviera haciendo calor. Y algo que todos notábamos era el silencio. La colonia era tranquila, demasiado tranquila. Por las noches, prácticamente no se escuchaba nada. Ni perros, ni carros, ni gente. Solo silencio total. Durante las primeras semanas no ocurrió nada extraño, excepto pequeños detalles. Mi mamá decía que a veces escuchaba pasos arriba cuando todos estábamos abajo. Mi hermano juraba que alguien abría la puerta de su cuarto durante la madrugada. Y varias veces encontrábamos luces encendidas que, según todos, habíamos apagado antes de dormir. Pero honestamente pensamos que solo era la costumbre de vivir en un lugar nuevo. Hasta esa noche. Todo comenzó alrededor de las 11:30. Mis papás ya estaban dormidos y yo seguía despierta viendo videos en mi cuarto. Mi hermano también estaba despierto, jugando en línea en la habitación de enfrente. Afuera estaba lloviendo muy fuerte y la casa se sentía todavía más oscura por el clima. Fue entonces cuando escuché el primer ruido. Un arrastre. Muy leve. Como si alguien hubiera movido una silla lentamente en el piso de abajo. Me quité un audífono pensando que quizá mi mamá seguía despierta acomodando algo. Pero segundos después, volvió a escucharse. Más largo esta vez. Como un mueble pesado siendo arrastrado lentamente sobre madera. Salí al pasillo. Y mi hermano también abrió su puerta al mismo tiempo. Él lo había escuchado igual. Nos quedamos viendo unos segundos sin decir nada. Y entonces ocurrió otra vez. El sonido venía claramente de la planta baja. Mi hermano dijo que seguramente mi papá se había levantado. Pero había algo raro. Porque después del arrastre, todo volvía al silencio absoluto. Ninguna voz. Ningún paso. Nada. Bajamos juntos lentamente. Las luces de abajo estaban apagadas. Solo la cocina tenía un poco de claridad por la lluvia entrando desde una ventana. Revisamos la sala. Nada fuera de lugar. El comedor igual. Pero justo cuando estábamos por regresar arriba, escuchamos un golpe seco en el cuarto de lavado. Nos quedamos congelados. Mi hermano tomó un palo que estaba cerca de la cocina y caminamos lentamente hacia la puerta del cuarto. Cuando la abrió de golpe, no había nadie. Pero algo sí había cambiado. Una silla pequeña que normalmente estaba arrinconada, ahora estaba justo en medio del cuarto. Sentí un escalofrío horrible. Mi hermano intentó bromear diciendo que seguramente alguno de nosotros la había movido antes sin recordar. Pero honestamente, ambos sabíamos que eso no era cierto. Subimos otra vez, intentando ignorarlo. Grave error. Porque a la 1 de la madrugada, los sonidos comenzaron mucho más fuerte. Esta vez no era solo una silla. Escuchábamos claramente cosas moviéndose abajo, arrastres, golpes suaves, incluso algo parecido a pasos lentos caminando por la cocina. Y lo peor era que los sonidos no se detenían rápido. A veces duraban minutos completos. Mi hermano ya estaba bastante nervioso también. Decidimos despertar a mis papás. Mi papá bajó molesto pensando que exagerábamos. Revisó toda la casa,
puertas, ventanas, patio, nada. Nadie había entrado. Pero mientras él revisaba abajo, pasó algo que jamás voy a olvidar. Desde el segundo piso, escuchamos claramente una risa, muy baja, infantil. Provenía del cuarto de mi hermano. Mi mamá la escuchó también, porque inmediatamente volteó hacia el pasillo. Sentí como literalmente se me helaba todo el cuerpo. Mi papá subió rápido pensando que quizá había alguien escondido. Entró al cuarto de mi hermano, vacío. Pero cuando salió tenía una cara completamente distinta, seria, pálida. Mi mamá le preguntó qué había pasado, pero él solo respondió que probablemente escuchamos mal por la lluvia, aunque se notaba clarísimo que estaba nervioso. A las 2:30 de la mañana ocurrió lo peor de toda la noche. Todos estábamos despiertos en la sala porque nadie quería quedarse solo arriba. La lluvia seguía cayendo fortísimo afuera. Y entonces escuchamos algo en el techo. Pasos, lentos, pesados, caminando sobre nosotros. Mi mamá empezó a rezar inmediatamente. Los pasos continuaron durante varios segundos, de un extremo de la casa al otro. Luego se detuvieron justo encima de la sala. Y entonces, un golpe, tan fuerte que hizo vibrar ligeramente la lámpara del techo. Honestamente, nunca había sentido tanto miedo. Mi papá salió al patio trasero con una linterna para revisar el techo desde afuera. Nosotros nos quedamos dentro completamente paralizados. Pasaron quizá 2 minutos y de repente escuchamos a mi papá gritar desde afuera. Corrimos inmediatamente hacia la puerta. Cuando entró, otra vez estaba completamente pálido. Mi mamá le preguntó qué había visto. Él tardó muchísimo en responder. Luego dijo algo que todavía me da escalofríos recordar. Dijo que había visto a alguien parado en el techo. Una figura muy alta, inmóvil, observándolo desde arriba. Pero cuando apuntó directamente con la linterna, ya no había nada. A las 3 de la madrugada, toda la casa empezó a sentirse extraña. El aire estaba helado, varias luces parpadeaban ligeramente y los sonidos seguían ocurriendo en distintas partes, a veces arriba, a veces en la cocina, a veces dentro de las paredes, como si algo estuviera moviéndose lentamente alrededor de nosotros. Mi hermano empezó a grabar con su celular porque nadie nos iba a creer. Y entonces ocurrió algo que jamás pudimos explicar. Mientras grababa hacia las escaleras, se escuchó clarísimo un arrastre detrás de nosotros. Todos volteamos inmediatamente hacia el comedor. Y ahí estaba, una silla, moviéndose sola lentamente sobre el piso. No rápido, no violentamente, despacio, como si alguien invisible la estuviera acomodando. Mi mamá comenzó a llorar. Mi papá tomó las llaves del coche, diciendo que nos íbamos inmediatamente de ahí aunque fuera de madrugada. Pero cuando intentó abrir la puerta principal, no podía. La chapa estaba completamente atorada. Y mientras intentábamos abrir, escuchamos algo arriba. Muchísimos pasos, corriendo de un lado a otro por todo el segundo piso. Como si varias personas estuvieran moviéndose desesperadamente arriba de nosotros. El sonido duró quizá 30 segundos completos. Luego, silencio total. Un silencio horrible, pesado. Finalmente mi papá logró abrir la puerta de golpe y salimos todos corriendo hacia el coche bajo la lluvia. Nadie habló durante el camino. Nos quedamos esa noche en casa de mi abuela, y aunque después regresamos a la casa por nuestras cosas, jamás volvimos a dormir ahí. Pero lo peor fue lo que descubrimos semanas después, porque uno de los vecinos terminó contándonos algo que los antiguos dueños nunca mencionaron. Años antes, en esa misma casa, había vivido una familia que desapareció prácticamente de un día para otro. Y según varios vecinos, durante las noches previas a que se fueran, se escuchaban muebles moviéndose dentro de la casa hasta la madrugada, exactamente igual que aquella noche.
La peor decisión de mi vida fue responder ese mensaje, porque después de esa noche entendí que hay personas o cosas que definitivamente no deberían saber dónde vives. Te cuento. Todo pasó hace aproximadamente 1 año y medio, cuando todavía me quedaba despierta hasta tarde, hablando por redes sociales con amigos de la escuela. Era viernes por la noche, mis papás estaban dormidos y yo llevaba horas acostada viendo TikTok y contestando mensajes aburrida. Eran casi las 12 de la madrugada cuando recibí una notificación de Instagram de una cuenta que no conocía. El mensaje solo decía: "Ya te vi". Honestamente, al principio pensé que era una broma estúpida. Revisé el perfil y era completamente vacío. Sin fotos, sin seguidores, sin nada. Solo un nombre raro lleno de números. Le respondí algo tipo: "¿Quién eres?", pensando que quizá era algún amigo molestando. Grave error, porque literalmente menos de 10 segundos después llegó otro mensaje: "La ventana de arriba sigue abierta". Sentí un escalofrío inmediato. Mi habitación estaba en el segundo piso. Y sí, la ventana estaba abierta apenas unos centímetros porque hacía calor. Me levanté inmediatamente y me asomé hacia afuera. La calle estaba completamente vacía. Solo había algunos postes iluminando débilmente y árboles moviéndose por el viento. No vi absolutamente a nadie. Cerré la ventana rápido, intentando convencerme de que probablemente alguien me había visto desde otra casa o algo así. Pero honestamente, el miedo empezó desde ese momento. Bloqueé la cuenta y traté de seguir viendo videos para distraerme. Aproximadamente 20 minutos después, escuché algo afuera. Un golpe suave, como una piedra pequeña pegando contra el vidrio. Me quedé completamente quieta escuchando. Y entonces volvió a escucharse. Toc. Esta vez mucho más claro. Me acerqué lentamente a la ventana, intentando no hacer ruido. Abajo, en el jardín frontal, no había nadie. Pero justo cuando estaba por alejarme, mi celular vibró otra vez. Otro mensaje, de otra cuenta diferente. "No debiste cerrar la ventana". Honestamente sentí como literalmente se me heló el cuerpo. Ya no parecía una broma normal. Empecé a revisar otra vez la calle desde arriba buscando a alguien escondido. Pero no veía nada. Absolutamente nada. El ambiente afuera se sentía rarísimo. Muy oscuro, muy silencioso, como si no hubiera nadie despierto además de mí. A las 12:30 de la madrugada decidí bajar por agua porque honestamente ya estaba demasiado nerviosa para dormir. Toda la casa estaba oscura y solo llevaba prendida la linterna bajita del celular. Mientras bajaba las escaleras sentía una sensación horrible, como si alguien estuviera observándome desde afuera de las ventanas. Intenté ignorarlo y entré rápido a la cocina, pero justo cuando abrí el refrigerador, escuché algo afuera. Un crujido. Provenía del patio trasero. Me quedé inmóvil. Luego escuché otro, como si alguien hubiera pisado lentamente las hojas secas del jardín. El miedo me golpeó horrible en ese momento. Apagué inmediatamente la linterna del celular y me quedé escuchando. Y entonces escuché respiración, muy baja, del otro lado de la puerta que daba al patio. Salí de la cocina prácticamente corriendo y subí otra vez al cuarto intentando no mirar hacia las ventanas. Mi celular vibró de nuevo apenas cerré la puerta. Te asustas muy fácil. Ya estaba temblando. Le marqué inmediatamente a mi mejor amiga mientras le contaba todo casi llorando. Ella intentaba tranquilizarme diciendo que seguramente alguien me estaba haciendo una broma pesada. Pero honestamente, había algo que no encajaba. Nadie podía saber exactamente dónde estaba dentro de la casa todo el tiempo. A la 1 de la mañana las cosas empeoraron muchísimo. Mientras hablaba con ella, escuché pasos afuera de mi habitación. Lentos, sobre el piso de madera del segundo piso. Me quedé completamente callada escuchando. Mi amiga seguía preguntando qué pasaba. Los pasos continuaron lentamente por el pasillo. Paso, paso, paso. Y entonces
se detuvieron justo frente a mi puerta. Sentí como literalmente dejé de respirar unos segundos. Mi amiga me gritaba desde el teléfono que llamara a la policía. Pero antes de hacer cualquier cosa, escuché algo peor. 3 golpes suaves en la puerta. Toc, toc, toc. Empecé a llorar inmediatamente. Mis papás seguían dormidos al otro lado del pasillo, y honestamente me daba miedo salir incluso para despertarlos. Los golpes volvieron a escucharse, más fuertes esta vez, y entonces una voz, muy baja, del otro lado de la puerta. «Abre». Pero no sonaba normal. Era una voz rara, como si alguien intentara imitar una voz humana sin saber exactamente cómo hacerlo. A la 1:30 de la madrugada ya estaba encerrada dentro del baño de mi habitación, con todas las luces apagadas, intentando hacer el menor ruido posible. Los pasos seguían escuchándose afuera, a veces alejándose, a veces acercándose otra vez, como si algo caminara lentamente alrededor del cuarto. Mi celular vibró otra vez. Otro mensaje. «Te escondes mucho». Honestamente sentí que me iba a desmayar del miedo. Decidí finalmente llamar a la policía. Pero justo cuando iba a marcar, escuché algo horrible afuera del baño. La puerta de mi habitación abriéndose lentamente. Estoy completamente segura de que la había cerrado con seguro antes. Escuché pasos entrando al cuarto, lentísimos. Después, silencio. Y entonces, respiración, muy cerca de la puerta del baño. Me tapé la boca intentando no llorar fuerte. Sentía el corazón tan rápido que literalmente pensé que me iba a escuchar. Pasaron quizá 30 segundos eternos antes de escuchar algo peor. Golpes suaves en la puerta del baño. Toc, toc, toc. Y luego, mi nombre, susurrado bajísimo, exactamente con la voz de mi mamá, pero yo sabía perfectamente que no era ella, porque segundos después, escuché a mi mamá dormida toser desde su habitación al fondo del pasillo. A las 2:30 de la madrugada, los sonidos se detuvieron de golpe. No pasos, no golpes, nada. Ese silencio fue muchísimo peor. Me quedé encerrada dentro del baño casi 1 hora completa, sin moverme, hasta que finalmente escuché la alarma de seguridad de la casa activarse abajo. Después, una puerta cerrándose fuerte. Y luego, silencio otra vez. No salí hasta que empezó a amanecer. Cuando finalmente abrí la puerta del baño y salí temblando, mi cuarto estaba completamente vacío. La ventana seguía cerrada, la puerta abierta, nada roto, nada fuera de lugar. Bajé corriendo a despertar a mis papás y les conté todo llorando. Mi papá revisó la casa entera, puertas, patio, ventanas. Nadie había entrado, pero mientras revisaba el jardín trasero encontró algo que jamás pudimos explicar. Huellas, descalzas, marcadas sobre la tierra mojada. El problema era que no venían desde afuera hacia la casa, venían desde la pared trasera y terminaban exactamente debajo de mi ventana, como si algo hubiera estado parado ahí observándome durante horas. Y lo peor fue lo último que descubrimos, porque cuando revisé mi celular para mostrarle los mensajes a mis papás, las cuentas ya no existían, habían desaparecido completamente, excepto por un último mensaje que todavía seguía abierto en la pantalla, uno que honestamente todavía me da miedo leer, porque solo decía: «Anoche casi me dejaste entrar».